No están aquí ni en mi compu, Bueno, sí, bueno, creo que ya estamos empezando. Sí, ya estamos en vivo, ¿eh? Ok, Ya estamos en vivo y bueno, pues saludando a la, voy a, saludando aquí, bueno, las cuestiones están en vivo, saludando aquí a la bonita audiencia de Actitud Transformadora con T, Tratados con T, Teoloyucan, nuevamente desde vía remota, nuevamente conversando temas históricos, también esto que ya se nos vuelve una tradición, estos paseos por la historia y qué mejor de la mano de dos grandes amigos, ya dos grandes conocidos, que los presentaré, ya no leeremos sus semblanzas, ya son nuestros, ya los puedo nombrar así, son nuestros historiadores de cabecera, al buen Jesús García. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Profe Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. ¿No? Y bueno, pues aquí a punto de empezar a platicar acerca de otro personaje histórico, vamos a, en para esta ocasión, vamos a platicar acerca de Miguel Lerdo de Tejada, y bueno, ya nos estarán contando acerca de él, es en este caso pues un defensor del Estado laico, ellos así lo nombran y bueno, van a exponer por qué lo nombran de esa manera, y luego ahí también en un tema tal vez de estas cuestiones que a veces no logramos entender de toda nuestra historia, que bueno que haya personas que tengan esa voluntad pues de enseñarnos un poquito, de irnos guiando, porque muchos lo confundiríamos. Uno de ellos, en su momento yo también tuve ahí el tema ahí con Sebastián Lerdo de Tejada, Miguel Lerdo, hermanos al fin, pero uno hizo una cosa y otro otra, y eso sí estoy yo en lo correcto de si eran hermanos, ¿verdad? Pero bueno, ya serán ustedes los que nos platiquen, y bueno, pues yo les cedo ahora sí que la sala para que nos platiquen acerca de este gran personaje de la historia nacional, de la historia de México. Pues muy bienvenidos nuevamente y pues suyo totalmente el micrófono aquí en De Pelos TV, en Actitud Transformadora con T, Tratados con T, Teoloyucan. Adelante. muchas gracias, Rafa, por la invitación. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Juan Carlos, muchas gracias por compartir mesa de nuevo con tu servidor y tener el honor de charlar contigo de nueva cuenta. Ahora sobre uno de los personajes quizá con más luz en la cuestión de los liberales del siglo XIX, un liberal puro, un liberal que comenzó con las cuestiones de las leyes de reforma, que a la postre vinieron ya a concluir con los sexenios de Juárez, y como yo siempre le he dicho, el último impulsor de las leyes de reforma pues fue Maximiliano, que también terminaron siendo en el periodo del imperio, pues ratificadas por el mismísimo Habsburgo. Pero bueno, pues no sé, Juan Carlos, ¿algo que quieras agregar? Pues como bien narras, amigo Jesús, antes que nada, pues agradecer la oportunidad que nos está dando Pelos TV, Actitud Transformadora de Teoloyucan. Gracias a ti nuevamente por compartir esta mesa. La semana pasada nos tocó hablar de uno de los liberales rudos, que fue Jesús González Ortega. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que, si bien sí jugó un papel preponderante en la etapa de la Reforma, estamos hablando del siglo XIX, es cierto que siempre lo confundimos, como bien decían al principio del programa, con Sebastián Lerdo de Tejada, quien fue su hermano, pero ya adentrándonos en Miguel Lerdo de Tejada, pues como bien dices tú, es uno de los impulsores de las llamadas leyes de reforma. Vamos a comenzar esta historia el 6 de julio de 1812, cuando nace Miguel Lerdo de Tejada en el puerto de Veracruz. Él es hijo de Juan Antonio Lerdo, un inmigrante español que decide llegar todavía a la Nueva España y asentarse en el puerto de Veracruz e iniciar con ciertas actividades comerciales. Esto le va a permitir a la familia Lerdo, obviamente, tener relaciones con la élite industrial, la élite comercial del puerto de Veracruz, que sí que debemos de reconocer al puerto de Veracruz como la entrada grande al país. Recordemos que era el puerto más importante de la Nueva España. Entonces la familia Lerdo vino a instalarse ahí, y de hecho hay un dato que es curioso: ellos eran vecinos de la familia
de Antonio López de Santana. Uh-huh. No hay datos fidedignos de que hayan tenido una relación, vamos, no hay un documento que nos narre que tuvieron una relación cercana, pero se considera que es casi un hecho, porque después veremos que Lerdo de Tejada también jugará un papel importante durante la administración santanista. Rápidamente, para darte la palabra, amigo Jesús, debemos de hacer hincapié que la vida de Miguel Lerdo de Tejada, en la parte de su infancia, sus primeros años, realmente no está muy documentada porque no existen documentos. Es un personaje muy oscuro en cuanto a sus primeros años. Hay algunas reconstrucciones, hay otros mitos, pero no hay mucho de lo cual nosotros podamos hablar acerca de la infancia y la juventud de Miguel Lerdo de Tejada. Por eso, generalmente, nos remontamos ya al periodo de la intervención norteamericana, que es cuando vuelve a surgir, no vuelve a surgir, surge el nombre de Miguel Lerdo de Tejada como un personaje que también va a jugar durante estos meses aciagos en la capital de la República, ya con la invasión norteamericana, un papel muy importante. Adelante, amigo Jesús. No, y es hasta 1856 cuando ya el apellido de Miguel Lerdo de Tejada, ya el periodo de Ignacio Comonfort, pues ya empieza a tener todavía un renombre más, porque para 1847, ya llegaremos a ese año, pues sí tiene un poco oscuro, que bueno, aquí ahorita lo vamos a tomar un poco. Por aquí tengo su intervención en el Brindos del Desierto y una carta de excusa que él presenta. Pero bueno, lo que hay que entender de este tipo de personajes, ¿no? Es lo siguiente: el contexto en el cual nacen, en el cual se desarrollan, y el contexto que los ve en México que ellos están viendo, ¿no? Estamos hablando de 1812, es una nación, pues todavía no podríamos hablar de un México como nación independiente, todavía hay una dependencia completa hacia otra nación. Ya con el paso del tiempo se irá visualizando los avatares de este México como ya una nación que tiene que ver por su propia vía, por su propio camino, los destinos de sus ciudadanos y sobre todo su forma de gobierno, etc. Cuando se habla de los liberales, se habla quizá de los personajes que han ganado más allá el juicio de la historia. Más bien, yo creo que los liberales también, para el siglo XIX, se creían los herederos de estas, podríamos llamarlo, naciones prehispánicas, y que con ello iban también, sobre todo al vencer al imperio de Maximiliano, iban a generar una nueva forma de ver a México, y ya no tanto con las invasiones extranjeras. Miguel Lerdo de Tejada, como tú bien lo acabas de decir, es de padre español. Ya para una década después, casi dos, los españoles en México iban a sufrir una terrible persecución en el gobierno de Guadalupe Victoria, para ser exacto. Y bueno, también hay que entender que les tocó vivir ese tipo de cuestiones. Sí, era una familia de abolengo o acomodada, ¿no? Para el siglo XIX. Por eso quizás se puede entender que no se tengan tantos registros de Miguel Lerdo de Tejada, porque su educación lo más probable es que haya sido en casa, ¿no? O sea, los profesores iban a casa, y ahí es donde se educaba a los jóvenes, tanto a Miguel y quizás a Sebastián. Otra de las cuestiones que también yo creo que hay que tomar en consideración es que el papá fue uno de los grandes apuntaladores de la educación de ellos, ¿no? Siempre estuvo encima sobre esto, sobre la educación de estos dos personajes, y sobre todo, pues también hay que ver con quién se casó el papá, ¿no? Creo que se casó con una de sus primas. Entonces, esta es una de las cuestiones que también habría que entender, ¿no? No hay que perder el status quo del momento y seguir manteniéndonos en esta directriz. Entonces, para agregar un poquito más, justo Sierra decía de don Miguel Lerdo de Tejada, es que tenía una poderosísima inteligencia, ¿no? Y un raciocinio de acero. Casi todos los liberales del siglo XIX, si hablamos, por ejemplo, de Altamirano, si hablamos de Ignacio Ramírez, del Zarco, de Paino, todos estos tipos tenían
así, no sé si entre ellos se han de haber echado porras o si en realidad tenían esta inteligencia tan desarrollada. No dudo de ninguna de las dos, o sea, a final de cuentas, el único distractor, entendiendo las formas de ver el siglo XIX, las formas de vida, pues era a generar círculos de aprendizaje, ¿no? Donde le iba la gente, iban sobre todo las personas que estaban interesadas, varones en su mayoría. Digo, estamos viviendo otro tiempo, no es el México de hoy día, y se discutían sin fin de cuestiones. Y en estos círculos, pues obviamente pertenecían esta pléyade de liberales que comenzaron precisamente a tener su génesis en mentes como las de Sebastián Lerdo, las de Miguel Lerdo de Tejada. ¿Por qué? Apenas ayer estaba leyendo un artículo de Jaime Arenal, del licenciado Jaime Arenal, y decía precisamente con mucha certeza, ¿no? Una exquisitez de texto, que uno de los liberales que menos tuvo capacidad intelectual y que no había pasado de ser más que un simple abogado había sido Benito Juárez, ¿no? Y ya cuando vas entendiendo, vas metiéndote a ver, por ejemplo, a Jesús González Ortega, ahora que me tocó biografía de Paino y ahora que estoy viendo también a Miguel Lerdo de Tejada, pues sí, evidentemente vas viendo que había gente con una capacidad intelectual tremendísima, o sea, vuelvo a retomar, a veces echaron porra, a veces sí tenían en realidad este tipo de intelecto, ¿no? Que lo permitía su status quo, o sea, la cuestión acomodada que ellos tenían en lo económico, ¿no? En lo social. Y obviamente, pues estos jóvenes de ese tiempo, pues generaron un pensamiento crítico para su tiempo, ¿no? Un pensamiento crítico hacia la forma de ver el gobierno y la forma en la cual querían dirigir a la nación. Adelante, amigo Juan Carlos. Pues es que efectivamente, Jesús, como bien lo comentas, cuando nosotros hablamos de los liberales y cuando empezamos a estudiar a cada uno de estos personajes, yo concuerdo totalmente contigo. Creo que Benito Juárez queda a deber, porque hasta un Francisco Zarco, el gran periodista del liberalismo, creo que tiene una participación intelectual mucho más importante que la que pudo tener Juárez. Yo creo que la valía de Juárez recae en que supo aglutinar a su alrededor a todas estas mentes brillantes. Sin embargo, también debemos de decir que entre ellos había, y un poquito más adelante vamos a ver, había también fricciones, porque generalmente nos quieren pintar, ¿no? Toda esta playa de liberales como que todos eran muy amigos, algo que igual sucede, aquí abriendo un paréntesis, en la Revolución Mexicana, donde te dicen que Carranza, Obregón, Villa, Zapato hoy en día están en el Panteón Patrio y todos eran amigos, cuando sabemos que realmente pues existieron conflictos, y lo mismo va a suceder en este caso con los liberales. Como bien decías, la familia de Lerdo sí tuvo esta posición económica importante en el puerto de Veracruz, pero también les tocó sufrir en carne propia la guerra de independencia. Y obviamente el puerto, su actividad comercial, su actividad cultural, su actividad social fue decayendo y tuvieron que trasladarse a Jalapa. Tú también hablabas acerca de las influencias que tuvo Miguel Lerdo de Tejada para él poder posteriormente desarrollar su actividad política. Su hermano Francisco, su hermano mayor, de hecho, él tuvo cargos importantes en el gobierno de Veracruz. Y tampoco se habla mucho de Francisco Lerdo de Tejada porque no tuvo tal vez la trascendencia nacional que sí alcanzó Miguel Lerdo de Tejada, y obviamente Sebastián Lerdo de Tejada, que es, si mal no recuerdo, 11, 12 años más pequeño que Miguel Lerdo de Tejada, pero ellos ya traen esta influencia. De hecho, también tienen un tío, Ignacio María Lerdo de Tejada, que era un jesuita de gran renombre durante la Nueva España. De hecho, llega junto con el padre de Lerdo de Tejadas. Hay quien dice que probablemente su padre viene con su hermano, con Ignacio María Lerdo, y que pues, acompañándolo, y que por eso pues decide ya quedarse en la Nueva España. A mí lo que me llama la atención, tú hablabas sobre el periodo de Guadalupe Victoria, la expulsión de los españoles, y me llama la atención cuando estábamos trabajando el tema de Miguel Lerdo de Tejada, que esta familia finalmente no se fue con la expulsión de los españoles, y creo que eso, es de llamar la atención,
porque recordaremos que cuando se expulsan a los españoles prácticamente sacaron a la mayoría de las familias, y creo que el mayor error, aquí igual abriendo el paréntesis, fue que dejaran que se fueran los capitales de los españoles. O sea, creo que ahí fue un error garrafal al inicio de la vida política del país, porque, pues ok, no querías a los españoles, pero pues la mayoría de los españoles eran los dueños del capital en este país, ya en el país, en el México independiente. Hablabas también del matrimonio, también Leonor de Tejada se casó con su prima, de hecho se casa con Mercedes Urquiaga, y ellos van a vivir, porque se van a trasladar a la Ciudad de México, y van a vivir en la calle del Empedradillo, número 5, que curiosamente esa casa era propiedad de los descendientes de Hernán Cortés. De hecho, debemos de decir que Lucas Alamán, el padre del Partido Conservador, que era el albacea de los bienes de los herederos de Hernán Cortés, pues obviamente debió de haber tenido una participación en cuanto a darle en renta a la familia de Miguel Lerdo de Tejada esta casa del Empedradillo. Imagínate, ¿no? ¿Mande, amigo? Imagínate en qué lugar estaban viviendo, o sea, para el siglo XIX, que estamos hablando donde está, para tiempos modernos, Monte de Piedad, más o menos, no sé si lo ubiquen, entre Catedral y Monte de Piedad, ese es el lugar donde estaba viviendo Miguel Lerdo de Tejada. Para el siglo XIX era un lugar súper privilegiado, ya te imaginarás las condiciones económicas que estaban ahora sí que en el bolsillo, ¿no? Y sobre todo en la familia. Exactamente, de hecho, eso es de llamar la atención, porque también aquí generalmente tenemos esta falsa idea que conservadores y liberales tenían, obviamente, posiciones irreconciliables, pero detrás de cámaras, finalmente, ellos tenían este tipo de relaciones, y este tipo de relaciones que mantuvo Miguel Lerdo, no solo con Lucas Alamán, sino después con Antonio López de Santana, le van a ir abriendo las puertas. Creo que tuvo la oportunidad también de empaparse de todos estos personajes que estuvieron a su alrededor. La parte controversial, si quieres podemos ir entrando a esa situación que ya la habías adelantado y se me hace muy interesante, pues es cuando llega 1847. Claro. Y la ciudad de México pues está invadida por los norteamericanos, ya cayó Chapultepec, ya las tropas norteamericanas se posesionaron de la Ciudad de México. Así ¿Y qué pasa con Miguel Lerdo, amigo? Cuéntanos un poco, ¿qué pasa con Miguel Lerdo? ¿Qué sucede? Bueno, la cuestión radica en que era, como dice Alejandro Villaseñor y Villaseñor, aquí les presento el libro. Este librito lo pueden conseguir, venga, hasta el libro de lo viejo. Son 3 ensayos que hace Alejandro Villaseñor y Villaseñor. Curiosamente se le puede adherir como que hacer de los historiadores conservadores, como sea, y a poco por eso le voy a dejar de leer, ¿no? O sea, presenta 3 ensayos que son Antón Lizardo. Esto sucede en marzo de 1860. Presenta Tratado Maclean Ocampo, esto es en diciembre de 1859, y El Brindis del Desierto. Estos son quizá los 3 tenores o los 3 tópicos o las manchas liberales, ¿no? Que pueden ocurrir desde lo que es en la invasión estadounidense o la guerra contra Estados Unidos, luego estamos pasando por la guerra de Reforma, y así concluiría estos ensayos. Pero venga, a lo que voy. Dice Alejandro Villaseñor y Villaseñor que era un personaje de segunda, pues no quisiera llamarle de segunda categoría, sino todavía no llegaba a los niveles de publicidad que ya alcanzaría hasta el gobierno de Antonio López de Santana, que estamos hablando del año de 1854. Simplemente era, venga, alguien que sí ya estaba trabajando en las municipalidades. De hecho en Jalapa llegó a trabajar en las municipalidades, ya tenía una, ¿cómo se llama? Una experiencia en ese sentido, ya sabía más o menos lo que era una administración gubernamental, aunque en micro, ya en la Ciudad de México ya le tocó el macro. Pero yo creo que habría que dar un contexto al respecto, ¿no? Como tú bien lo acabas de decir, rapidísimo el antecedente. Desde abril de 1846, lástima que no está Janicho. Janicho, abre un breve paréntesis, saludos a toda la trigarancia, les mando muchísimos saludos, pero bueno, el especialista de esto es Janicho y yo solamente voy a dar un breve esbozo. Regreso. 1846 comienza, en abril de 1846 comienza lo que sería
la guerra contra Estados Unidos, y a partir de todo ese largo, de 1846 hasta el 13 de septiembre de 1847, cuando cae la Ciudad de México, al ya ser el último reducto vencido, el castillo de Chapultepec, las armas estadounidenses se apoderan de la ciudad, por llamarlo de alguna manera, y se tiene que visualizar la manera en la cual se va a hacer una nueva administración, se va a generar una nueva administración para darle el cauce que se necesita a la nación. Bueno, en principios de 1848, un ayuntamiento que estaba formado y entre los que participaba Miguel Lerdo de Tejada, ofrece a los generales estadounidenses un convite, ¿no? Una comilonga, una chorcha, vamos a llamarlo y así. Es que estoy buscando palabras coloquiales no tan técnicas. Cerca del desierto de los Leones, creo que, oye, nosotros hemos ido para allá, ¿no? Se ven unas quesadillas bien ricas, se puede pasar ahí al templo, al vestigio de lo que queda del convento, incluso hasta ahí por los subterráneos todavía se puede andar con su velita, qué sé yo. Está precioso, ¿no? Y bueno, allá les ofrecen un convite. Entre esta gente que estaba en el ayuntamiento se encontraba Miguel Lerdo de Tejada, ¿no? Como vuelvo a repetir, no era un personaje que hasta la fecha tuviera mucho reflector. A la postre lo iba a tener, pero no por eso dejó de tener participación. Hay algunos historiadores que dicen que no hay fuentes como para denostar este tipo de cuestiones. Sí, sí las existen. De hecho, yo por eso siempre recomiendo este libro, porque Alejandro Villaseñor y Villaseñor hace no solamente una recapitulación de la hemerografía que en su momento, los diarios que en su momento dieron nota de lo que pasó en esas fechas. Vamos a imaginar a un México completamente derrotado, devastado, ¿no? Y estoy hablando principalmente de la Ciudad de México, porque quizá en ese momento era el centro de atención de todo el país. Bueno, a los estadounidenses no les interesaba conquistar o tener ya bajo el yugo militar a otra población que no fuera la Ciudad de México. Ya lo habían hecho con Monterrey, ya lo habían hecho en Veracruz, ya lo habían hecho en Puebla, ya venía, ¿no? O sea, el destino de llegar aquí y quedarse. Entonces, imagínense una sociedad completamente dividida, una sociedad dolida, ¿no? No fue para menos, se perdió muchísimo terreno, y hay que también entender que esa sociedad mexicana, pues muchos hombres y mujeres batallaron y pues sus esfuerzos se vieron pues abatidos por este tipo de cuestiones que tienen que ver con los estadounidenses y sobre todo en una guerra. En 1848 estos personajes les invitan a los militares de alto rango yanquis, pues vénganse a comer, ¿no? Vamos a platicar, vamos a decir. Cuando yo estaba viendo esto, oí un contador da una conferencia sobre Miguel Lerdo de Tejada y dice que solamente se dieron 2 brindis. ¡Qué tontería! Y dice que uno fue porque brindaron debido a que los ingenieros yanquis lograron poner en terraplén las tierras y que ya no hubiera tantas inundaciones en la Ciudad de México. Si entendiera el contexto de 1847, sabría que precisamente se rompieron los diques y se rompieron muchas de las, se desbordaron ríos para que la artillería estadounidense pues no lograra entrar a la ciudad, o sea, les costaba trabajo. No era una cuestión que porque la ciudad se haya inundado, nada más así porque sí, ¿no? O sea, tenía un carácter militar, ¿no? De defensa. Y regreso a Alejandro Villaseñor y Villaseñor, y él trata precisamente estas cuestiones, ¿no? Y dice, no nada más el Estrella Americana como periódico, sino otro tipo de periódicos. Y él habla, voy a leer un poco y ya después te cedo la palabra, Juan Carlos dice, de todos modos, la conducta de ese ayuntamiento, estoy hablando de enero de 1848, y este ayuntamiento, o eran estas personas que estaban siendo los que estaban invitando a los generales yanquis al desierto de los Leones, dice, de todos modos, la conducta de ese ayuntamiento, que no dudó en hacer una manifestación tan pública al extranjero, que ocupaba la capital de la nación después de una lucha injusta y en la que había perecido millares de mexicanos, cuando toda la población rechazaba a los enemigos y les cerraba las puertas,
cuando no obstante tantos reveses sufridos, la idea de paz estaba muy lejos de ser popular, esa conducta, por el solo hecho de organizar el banquete, fue vituperaria e indigna. Y si a esto se agregan las frases proferidas en los brindis, ese afán de enaltecer a los enemigos y a sus instituciones, de extasiarse ante las victorias que aquellos habían obtenido, cuando había corrido en ellas la sangre de sus hermanos, era más indigno, era infame, y denotaba que no solo el orador, sino todos los mexicanos que la escucharon sin protestar, eran de la madera de que se hacen los traidores. Durísimas las palabras de Alejandro Villaseñor y Villaseñor. Un parrafito y acabo. Esa conducta y esos brindis indican que lo más sencillo era que deseasen la anexión de su país al vecino, o sea, de México a Estados Unidos, y si es verdad que no llegaron a formular ese deseo con palabras, debe creerse que no fue por amor a la patria, sino por cualquier circunstancia extraña. Pero ella no es obstáculo para que el anatema que formuló desde luego la sociedad y sancionó después el alto tribunal fue merecido y no cubrió de ignominia a los concejales que concurrieron al banquete a causa de que ellos mismos se habían ya cubierto de ella. Desde el momento en que acordaron celebrar la fiesta y concurrir a ella. Lo único que causa extrañeza es que todos los concejales hubieran consentido en asistir a ese banquete y que a pesar de los brindis pronunciados en él, no hubiera uno solo que protestase ya en aquel momento, ya después, porque bien pudiera creer que algunos fueron a la asamblea de buena fe, pero su conducta posterior desmiente tal hipótesis. ¿Viste? Entre los que ocuparon y los que estaban aquí, estaba Miguel Lerdo de Tejada. Efectivamente, amigo, una disculpa, se fue la luz, pero estuve escuchando aquí. Todo lo que tú comentas es cierto. Hay quien niega el brindis del desierto, sin embargo, Miguel Lerdo no lo negó. Debemos de hablar sobre la participación que tuvo Miguel Lerdo en este ayuntamiento, del cual ya bien nos habías estado platicando. Él fue elegido alcalde, el quinto alcalde de este ayuntamiento. Este ayuntamiento tuvo una participación sumamente cuestionable en cuanto a los esfuerzos de guerra. De hecho, debemos de señalar que el gobierno, cuando cae la capital, el gobierno ya se había trasladado a Querétaro. Ya habían ellos ahí puesto o asentado lo que era la capital de la República, y este ayuntamiento dejó de hacer caso al gobierno federal. De hecho, ellos eran abiertamente partidarios de la anexión norteamericana, y Miguel Lerdo era un defensor de esta anexión, era un férreo defensor. También dentro de este actuar que tuvo Lerdo de Tejada, resulta que ellos estaban buscando que el Distrito Federal se convirtiera en una entidad libre y soberana con miras a esta supuesta anexión. De hecho, por ahí hay un conflicto que se tiene con el gobierno de Querétaro para el cambio del presidente del Monte de Piedad, que de hecho era facultad del gobierno federal designarlo según los estatutos del Monte Pío, y resulta que este mismo ayuntamiento se va a quejar con las autoridades norteamericanas, y las autoridades norteamericanas van a intervenir y van a decir que efectivamente es potestad de ellos como la fuerza de ocupación designar al nuevo presidente del Monte Pío. Entonces, vamos, estamos viendo cómo en el momento de mayor sufrimiento de la patria, un personaje como Miguel Lerdo de Tejada actuó de acuerdo a sus ideales, pero esos ideales estaban en contra de los intereses patrios. Y no solo fue el único, todo este ayuntamiento estaban trabajando en vías de poderse convertir, pues si no en una anexión completa, al menos en un protectorado norteamericano. A ese grado estaban llegando. Asimismo, debemos de decir que este ayuntamiento, obviamente, cuando el gobierno federal, ya cuando sacaba la intervención norteamericana, pues obviamente los va a echar a la calle porque habían fallado con su labor de defender los intereses
sociales, defender los intereses de la patria. Creo que esta es una de las grandes manchas que tiene el personaje Miguel Lerdo de Tejada, que a la larga se lo van a reprochar otro tipo de personajes. Se lo va a reprochar Melchor Ocampo, con el que va a tener también un conflicto muy fuerte ya a finales de la Guerra de Reforma. Se lo van a reprochar también personajes como de la Fuente. En algún momento también Benito Juárez se lo va a recordar. Vamos, esto va a quedar marcado en la trayectoria de Miguel Lerdo de Tejada, pero Miguel Lerdo de Tejada, como bien decías, va a justificar todos estos hechos, y él, aquí quiero ahondar un poco en este tema, él señala la carencia de una visión de patria, una visión general de la patria. La semana pasada que hablamos de González Ortega, tocamos este tema. A nosotros se nos hace muy fácil hoy en día hablar acerca de lo que significa la patria, porque nosotros recibimos una educación que fue encaminada a irnos inculcando esta idea ya clara y establecida de lo que significa la patria, el ávaro patrio, los símbolos patrios. Sin embargo, en el siglo XIX tenemos que entender que no existía todo esto como tal. Realmente todos estos personajes, tanto conservadores como liberales, se forjaron su propia idea de la patria. Y esto a lo mejor a nosotros no se nos hace hoy en día algo relevante, pero imagínense en el siglo XIX que no tienes una idea clara de qué es la patria, y entonces tú te la tienes que formar. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, en Guadalajara y en otras entidades donde no quisieron entrar de lleno a la lucha en contra del invasor norteamericano. Algo que es de llamar la atención: ¿dónde estuvo la defensa de todas las entidades federativas para no perder más de la mitad de nuestro territorio? No la hubo, y no la hubo porque no había tampoco un sentimiento de cohesión, y eso es algo que Miguel Lerdo de Tejada va a señalar. Él va a decir que nuestra sociedad necesita tener una idea clara de lo que es la patria. Va también a hablar de que somos una sociedad sumamente atrasada en cuanto a educación. Va a decir también que la economía también no ha dado los frutos que se esperaban. Recordemos que cuando se da la independencia, pues todos estos nuevos mexicanos tenían una idea muy promisoria, de lo que iba a ser el futuro, y de repente llegamos a 1847 y nos damos cuenta que no hay una concepción clara de la patria. Y aclaro, yo no estoy justificando los actos que podríamos calificar de traición que llevó a cabo este ayuntamiento. Simplemente creo que Lerdo de Tejada no está tan errado en cuanto a su justificación, porque efectivamente no había una idea clara de lo que era la patria. Sin embargo, creo que ese es mi punto de vista, creo que no fue la forma de actuar de ese ayuntamiento. Creo que también la defensa de la Ciudad de México dejó mucho que desear. Ojalá estuviera aquí Janitzio, como bien nos señalas, para que él nos platicara sobre toda la defensa o la falta de defensa que se hizo en la capital de la República Mexicana, más allá del mito que nos platica, ¿no? De esta gran defensa y todas estas masas que salieron a la calle a combatir al invasor. Creo que aquí se abre una brecha que se podría utilizar para investigar este periodo y tratar de encontrar respuestas a todas estas interrogantes que nos deja el actuar de este tipo de personajes. Adelante, amigo Jesús. Claro, no, y la cuestión que tiene que ver quizá que se abra un dique en dos sentidos. El primero es que a la postre, la visión conservadora, esto lo iba a tomar a mal. ¿Por qué? Porque muchos conservadores batallaron contra el ejército estadounidense, y obviamente de repente ves al liberal que pues ve, ¿no? Y anéxanos completo, y ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto, no? ¿Y por qué ellos se portan así si ni siquiera dispararon una resortera? Ya la carta de excusa de Miguel Lerdo de Tejada al respecto sobre el Brindis del Desierto, él habla precisamente sobre esta cuestión y dice: oigan, es que no me tachen de esto, precisamente abocándose a lo que tú estás comentando, ¿no? Ya se visualiza un sentido de patria pero que para esos contextos, pues sí estaba complejo entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que la obra de Juan Edmundo O'Gorman, México y sus traumas, ¿no? Que es este librito que tengo, bueno, ahorita lo saco, por aquí, no, aquí está el mano.
este librito, y aquí explica precisamente muy bien las dos teorías, la liberal y la conservadora en el siglo XIX. Ambos, tanto liberales como conservadores, veían en el vecino del norte el progreso, la nación idónea para que México quizá no fuera una copia calca, pero sí siguiera los pasos, ¿no? Para llegar a ese progreso que se estaba buscando desde 1821. Y entonces, la visión conservadora era, ok, sí nos gusta cómo se gobierna Estados Unidos, nos atrae, pero espera, nosotros tenemos 300 años de una cuestión que tiene que ver no nada más con la formación de este Estado que está surgiendo ahora, sino que hay valores, ¿no? Hay usos y costumbres que nosotros quisiéramos que se respetaran y que estos derechos del hombre y sobre todo la visión que tiene que ver mucho con el influyentismo liberal desde 1789, que surge después de la Revolución Francesa, brinca al Estado americano y en Estados Unidos sufre una metamorfosis, pues igual aquí en México, o sea, el liberalismo no es el mismo que se propagaba en Estados Unidos como el mexicano, o sea, son como, la geografía, la sociedad, la política, la economía, y no era lo mismo, o sea, no se podía aplicar, y entonces los liberales dicen, nosotros sí queremos ese progreso, lo queremos, lo deseamos, tanto es así que, por ejemplo, si estudiamos la ley Lerdo, lo que vamos a ver es precisamente estos pasos agigantados de querer llegar a un desarrollo económico pronto, pero lo que no te das cuenta es que la mayoría de tu sociedad es menesterosa, sí. Y en donde se encuentra la mayoría de la riqueza, pues es en una sola institución y es en la iglesia, ¿no? Entonces, ok, vamos a proponer una ley para quitar esas prebendas, ¿no? De tierras a la iglesia. Me estoy adelantando muchísimo, pero bueno, vamos a llegar ahorita. Pero es esto, ¿no? Las visiones de progreso que tienen que ver, y aquí se dan regreso a estas dos vertientes. El cisma entre los liberales y conservadores que surge quizá no necesariamente a partir del brindis del desierto, pero ojo, ya vemos qué es lo que están pensando los liberales, ¿sí? Y también cuál es la visión de nación de los conservadores. Y por el otro lado, pues en estos planos de desarrollo de querer llegar al progreso, bueno, aquí están las dos vertientes. La liberal, vamos a hacerlo a prisa, no vamos a hacerlo pronto, porque se urge, se necesita. Y los conservadores dicen, espérate, o sea, sí lo queremos, pero vamos a respetar todo lo que tenemos. Entonces, están dos proyectos. Hoy día se habla y se denosta a los conservadores, pero si en realidad se conociera el proyecto conservador, créanme que no está muy divorciado de los liberales, o sea, y estamos hablando del siglo XIX, hoy se vuelve a tocar y se pone de una manera mala a los conservadores. Obviamente se necesita un pensamiento también pusilánime para pensar que si hay un bueno, hay un malo. ¿Por qué pensar eso? ¿Por qué no pensar, está este y está este, vamos a contrastarlos y vamos a estudiarlos? No, este es el malo, este es el bueno. Y eso es lo que hoy día también genera combates por la historia, combates que son baladíes a final de cuentas. Y la historia lo que nos dice es, estudia, critica, pero también analiza y sobre todo interpreta. Y cuando se llegan a este tipo de cuestiones, no es porque nosotros seamos los grandes historiadores ni los que estaban esperando en México, no. Al contrario, lo que se busca es esto precisamente, estos foros de discusión para exhibir a personajes desde una perspectiva histórica donde lo mostramos con Jesús González Ortega, lo dijimos, ¿no? Y ahorita estamos con Lerdo de Tejada, o sea, ya expresamos su realidad social y ahorita estamos en el sentido de la visión de nación que ya estaban proyectando como liberales, ¿no, Juan Carlos? Efectivamente, amigo. De hecho, ahorita que señalas esta concepción maniquea que se tiene de los conservadores y los liberales y que se ha puesto muy de moda en los últimos años, estoy hablando de estos últimos 3 años, creo que sí es necesario en algún momento remontarnos a los inicios del liberalismo, por ejemplo, entrar al pensamiento de José María Luis Mora, que también es considerado como uno de los padres del liberalismo mexicano,
Pero también cabe decir que José María Luis Mora, dentro de sus escritos, un ejemplo que podemos dar, que esa parte no nos la platican, es de que él opinaba, al igual que muchos de los conservadores, al igual que en algún momento también lo llegó a pensar Miguel Lerdo de Tejada, que, por ejemplo, los únicos individuos que podían tener derechos políticos, es decir, a votar y ser votados, pues debían de ser aquellos que tuvieran propiedades, aquellos que tuvieran un trabajo estable, y todo aquel mexicano que no tuviera un trabajo estable o no fuera propietario de algo, no tenía derecho a votar. Así empiezan a formarse estas dos corrientes que no son tan diferentes como tú bien lo dices. De hecho, Lerdo de Tejada hace una crítica igual a la iglesia, en donde dice que, bueno, que la iglesia es un problema, es un elemento que atora el desarrollo del país, puesto que se opone a todas las reformas aquí, y esto lo está él hablando en su justificación que hace de su participación en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Aquí podemos ir viendo, como tú ya lo fuiste nombrando, poco a poco comenzamos a vislumbrar ya las ideas que él va a plasmar en la famosa Ley Lerdo, y que la famosa Ley Lerdo va a significar un cambio radical en la forma de hacer política en esta nación, porque Miguel Lerdo, una frase que él tenía, él estaba en contra de él, todavía no es tiempo, que era una de las frases que utilizaban muchos de los liberales moderados. Recordemos que los liberales tienen dos vertientes, los liberales rojos, que son los radicales, a los cuales Lerdo de Tejada pertenecía, y entre los cuales estaba Ignacio Ramírez el Nigromante. Vamos a encontrar también a Melchor Ocampo, aunque Melchor Ocampo también en algunas ocasiones, que lo vamos a ver un poco más adelante, pues Melchor Ocampo también le mete freno a sus ideas radicales del liberalismo, con tal de poder llegar a acuerdos y poder salir avantes en esta parte de la guerra de reforma. Si te parece, vamos llegando al momento en que Miguel Lerdo de Tejada, porque después de la intervención norteamericana, pues las cosas no comienzan a ser fáciles, sigue existiendo la inestabilidad, al interior de la nación. Resulta que la indemnización por la pérdida, esta indemnización económica que llega al país, pues tampoco viene a solucionar nada. El comercio está totalmente devastado. Miguel Lerdo hablaba de que uno de los grandes problemas de la nación es también la indiferencia de los grandes empresarios, aquellos que solo ven por sus intereses y que son los primeros en generar trabas, es decir, generar políticas o apoyar políticas proteccionistas que no permiten que el comercio internacional ingrese a este país, lo que también no permite que todas estas remesas, todo este dinero pueda distribuirse en la gente. Miguel Lerdo era de los que proponían que había que crear una clase media que fuera propietaria de tierra, propietaria de casas, porque aquí también viene esta situación de que pues la iglesia y los dueños de los capitales pues serán prácticamente los dueños de todos los bienes raíces de la nación. Entonces Lerdo va a proponer que se cree una clase media y que esta clase media empiece a empujar poco a poco el desarrollo del país, y que obviamente con estas inversiones pues también se abra el comercio y que poco a poco se vayan construyendo lo que son caminos, que se traiga la inversión para ir construyendo vías ferroviarias. Pero ante la desesperación resulta que tanto conservadores como liberales deciden ir a buscar a Colombia a Antonio López de Santana. Antonio López de Santana, que recordemos, en 1847 sale al exilio y se va a refugiar a Turbaco en Colombia. Y hasta allá va a ir Lerdo de Tejada a buscarlo, porque él va a estar en la comisión encargada de ir a buscar a Antonio López de Santana. Y de hecho, le van a entregar 2 cartas a Antonio López de Santana, una por Lucas Alamán, que recordemos que Lucas Alamán en este último periodo presidencial de Antonio López de Santana, que ya se le va a llamar la dictadura, sí, pues él va a ser va a ser el personaje más influyente del gobierno de Antonio López de Santana. Estamos hablando de 1853.
Y el otro personaje influyente, pues obviamente va a ser José María Tornel, este personaje que también algún día ojalá tengamos oportunidad de platicar sobre él, el ideólogo del santanismo. Pero Lucas Alamán le manda una carta a Antonio López de Santana y por otra parte Miguel Lerdo de Tejada también. La carta de Lucas Alamán obviamente está planteando que regresemos a establecer todo el orden que ya se perdió, pero el orden que se ha venido deteriorando desde que México es independiente. Habla también que la iglesia es el único elemento de cohesión nacional y por lo tanto debemos de cuidar y respetar a esta institución. La carta del Lerdo de Tejada es diferente. La carta del Lerdo de Tejada habla nuevamente sobre la necesidad de crear caminos, la necesidad de crear la industria, la necesidad de comenzar a poblar todos estos territorios del norte, obviamente invitando a europeos que quieran venir a poblar todos estos territorios. También habla sobre la necesidad de generar cambios rápidos en la nación y le deja este reto a Santana, porque además le dice, usted está en la posición privilegiada, usted puede hacer los cambios que necesita el país, porque recordemos que Antonio López de Santana, y con esto te cedo la palabra, amigo, recordemos que Antonio López de Santana en su último periodo al principio va a estar gobernando con un gabinete liberal y conservador. Va a tener estas dos corrientes ideológicas y que supuestamente se trataba de que con estas de estas corrientes ideológicas pues el gobierno de Antonio López de Santana pues se llegara a buen puerto, ¿no? Que tuviera éxito. Sin embargo, pues ya vemos que la historia pues no fue así. Adelante, amigo. No, sí, ya con esto que estás comentando, yo creo que es la entrada para hablar un poco acerca de la ley Lerdo, que sería la génesis acerca de la ley de reforma, esta cuestión de querer desamortizar las tierras. ¿Qué es desamortización? No es quitar, no es, a ver, dámelas, no. Es por medio de la ley generar un derecho para las personas que en ese momento estaban arrendando tierras de la iglesia. Es eso. Vamos a suponer. Yo, Jesús García, estoy arrendándole al párroco de San Francisco de Asís determinado tierra, ¿no? Pero ¿para qué la podía ocupar? Quizás sea la labranza, quizás sea la agricultura, bueno, diciendo lo mismo, alguna cuestión del campo, ¿no? Pero para comprársela al padre. No, sí resultaba, o sea, las leyes de reforma habría que analizarlas también con lupa, ver el momento en el que se estaban generando, sí buscaban un progreso, lo que tú acabas de decir, la libertad de mercado, ¿no? Abrir el mercado, generar dinero, generar esta cuestión que tiene que ver con la activación económica pronta, ¿no? Vamos a hacerlo. Esas tierras simplemente estaban allí y prácticamente no servían para nada, pero si hago que estas tierras se puedan vender y a mí me genere un impuesto y yo lo pueda distribuir, pues adelante, no hay ningún problema. Desafortunadamente no solamente afectó a la iglesia, también afectó a las comunidades indígenas, ¿no? Porque de esta cuestión que tiene que ver con una unión, o sea, cómo tenían las comunidades indígenas estas propiedades, pues las hizo individuales y pelas, o sea, tú también tienes que hacer que estas leyes no fueron benéficas en todo sentido. Ahora, hay algunas personas que dicen que la iglesia se quedaba con las tierras, ¿no? Yo vi a un historiador que explicaba que era una confesión in extremis y muchas de las personas que lo hacían, pues dejaban tierras a la iglesia. Vamos a ubicarnos otra vez en el contexto. No estamos en el 2021, estamos en 1854, 55, por ahí más o menos, si no me equivoco, porque tuvieron ya boga hasta 1856, pero ya se empezaban a generar. Estoy hablando solamente de la ley Lerdo. Y los invito, por ejemplo, a que vayan a para explicar precisamente por qué la iglesia se hizo de esas tierras, ¿no? Los invito a que ustedes vayan a una catedral del estado que gusten, ¿no? Por ejemplo, en Puebla ustedes entran, también aquí en la Ciudad de México, y van a ver que hay sepulcros que están dentro de la iglesia. Jesús, ¿y por qué estás explicando esto? Si vamos a hablar, ¿por qué la iglesia se hacía de tierras? Bueno, la visión de mundo era muy distinta de esos mexicanos a la que nosotros hoy tenemos.
y les interesaba muchísimo salvar su alma. Entonces, hoy día tú si quieres te confiesas con el Padre y si quieres no, pero para ese tiempo, salva mi alma, ¿no? ¿Qué tienes? Te voy a dar este pedazo de tierra, te voy a ceder este pedazo de terreno, te voy a dejar estas tierras, pero salva mi alma. Por favor, reza por mí, hazlo para que yo alcance el cielo. Muchos mexicanos hoy día todavía siguen haciendo el novenario. Y ese novenario, cuando una persona muere, es precisamente para salvar su alma. Imagínense en el siglo XIX. Por eso la iglesia se hizo de esos terrenos. Por eso la iglesia se generó esos. No es que vamos a quitárselo a Menganito, vamos a quitárselo a Fulanito. No, era su visión del mundo. Y eso era lo que dejaban estas personas. No todas, obviamente la gente caudalada. Entonces la iglesia lo que hacía era, a ver, pues vamos a rentárselo a este fulano, vamos a rentárselo a este fulano. Que la iglesia se se hizo un monopolio, se hizo rica, por supuesto, es un hecho. Pero también no hay que, y no es defensa, solamente una interpretación histórica. La guerra de 1847, ¿quién cree que la pagó también? Mucho del dinero que fue extraído para pagar, no nada más, a veces Santana tuvo que poner de su propio pecunio, pero la iglesia, si ustedes leen los archivos, ¿no?, que existen en el histórico de la Ciudad de México, los documentos, se van a dar cuenta que muchos sacerdotes le entraron también a esta cuestión de dar lana, de otorgar el cobre o campanas para que se hiciera artillería, ¿no? También prestaban palas, prestaban herramienta para que se generaran las barricadas que se iban a servir como defensa de la ciudad. O sea, no todo, otra vez vuelvo a repetir, es generar buenos y malos. Esta explicación que quiero decir es precisamente lo que se buscaba con estas leyes de reforma, y quizá Lerdo fue un previsor de esto, es generar la activación económica por medio de estas tierras para que se generara un impuesto y con eso se pudiera trabajar, ¿no?, para el beneficio de la sociedad mexicana del siglo XIX. Ojo, ¿qué trajo con esto? La gente que arrendaba, que en su mayoría eran clases menesterosas a la iglesia, ¿podía pagar ese terreno? No. ¿Quiénes lo pagaron? Pues la gente que tenía eso. ¿Y qué pasó? Se hicieron latifundistas y para principios del siglo XIX se les conoció como hacendados. Y eso generó la Revolución Mexicana. No se necesita... Hay un libro de Robert Knowles que se llama Los bienes de la iglesia de 1857 a 1917 y él explica precisamente esta cuestión. Y él habla de cómo esta transmisión de propiedad, ¿no?, ya no se mete tanto en la cuestión que tiene que ver con la religiosidad y salva mi alma, no, sino solamente con esto que, a ver, te voy a arrendar tú me estás arrendando, sí, ¿qué crees? Que lo puedes comprar. Pero a mí págame un impuesto, porque eso es lo que yo necesito. Yo como Estado, yo no me quiero quedar con esa tierra tampoco. Pero págame un impuesto. Eso es a mí lo que me interesa. Y entonces eso es lo que buscaba Lerdo de Tejada junto con lo que acaba de decir Juan Carlos, que es acertadísimo y se casa con lo que estoy comentando. Y entonces las leyes de reforma quizá fueron adelantadas a su tiempo. Ese adelantamiento no estaba todavía previsto para las fechas, para mediados del siglo XIX. Estábamos saliendo de una revolución independentista. Estoy hablando de 1821. Y luego ya se vienen las otras invasiones, ¿no? Se viene la de Isidro Barradas, la guerra de los pasteles, la invasión del 47. México estaba con nada. O sea, las arcas estaban vacías. ¿Fue una visión muy buena? Por supuesto. Pero en la praxis no se podía llevar. Ya me tomé un buen... No, adelante, amigo. Creo que estás tocando un punto muy importante. Yo también le aumentaría. La nación estaba devastada también por el proceso independentista. Son los años de guerra, no es cualquier cosa. Y luego la nación, uno de los grandes problemas que tuvo la nación durante el siglo XIX, pues efectivamente es la carencia de recursos. Prácticamente el gobierno tenía que depender de préstamos o también tenía que depender de estos industriales o comerciantes que obviamente le prestaban con intereses muy altos
al gobierno. El gobierno siempre estaba endeudado. Los pocos recursos que venían de las aduanas se iban en gasto corriente, es decir, pagar a los militares, porque había que pagar a los militares para que no se levantaran en armas, que tampoco era una garantía, porque el siglo XIX fue el siglo de los cuartelazos. Pero hay que darnos cuenta que efectivamente la nación está sumamente devastada. Y de hecho, Anselmo de la Portilla, en su libro, y aquí retomo un poco lo que tú hablabas sobre la Iglesia Católica, Anselmo de la Portilla, en su libro donde trata el gobierno de Ignacio Comonfort, recordamos que Anselmo de la Portilla es un testigo de todos estos hechos históricos. Él le tocó vivir y él hace una crítica muy interesante sobre lo que sucedió con los bienes de la Iglesia y cómo él considera que fueron despilfarrados las ganancias, que realmente no hubo una mejora social, pero él decía que algo que no entendían los liberales era que estos recursos, como bien lo señalaste hace rato y fue muy, muy acertado, eran recursos de sus abuelos y los bisabuelos, que no era un recurso de la Iglesia, que ahí sus abuelos habían ahorrado esos recursos, porque recordemos que México también carecía de bancos. Entonces la gente ahorraba y le daba sus riquezas a la Iglesia y también se las donaba. Entonces él señalaba, Anselmo de la Portilla señala que no es correcto la forma en cómo se despilfarraron estos recursos, porque no eran recursos de la nación ni eran recursos del clero, eran recursos de sus antepasados, recursos que venían desde la Nueva España, recursos también de las primeras generaciones de mexicanos, porque siempre se critica por qué en México, y esto igual lo dice Anselmo de la Portilla, y hace esta comparación, en Estados Unidos, y él lo dice, en Estados Unidos tenían otra forma de pensar, en Estados Unidos ellos invirtieron en el tranvía, invirtieron en los muelles, invirtieron en la infraestructura. En México nuestras costumbres eran diferentes y nuestros abuelos decidieron invertir en la iglesia, en los bienes de la iglesia. Y entonces no se les podía culpar por ello. Entonces creo que aquí, hilando lo que tú acertadamente nos estabas comentando, pues creo que también releer Anselmo de la Portilla valdría la pena, releer también estos testimonios, porque la historia de bronce siempre nos pinta las leyes de reforma como hubieran sido, como si fueran la gran utopía, es algo, fue fantástico. No es cierto. A mí me gustó esto que señalaste, pues si hubiera sido todo como se planeó y las leyes de reforma se hubieran llevado a cabo tal cual, al pie de la letra, y hubieran traído el progreso, nos hubiéramos ahorrado por la Revolución Mexicana. Así de fácil, Juan Carlos, no hay que decir más. O sea, si las leyes de reforma hubieran estado adecuadas en espacio, tiempo, forma y sobre todo aplicación, pues, sí. Bueno, en este caso sí hubo aplicación, ¿no? Se aplicaron, pero también hay que ver qué intereses políticos, económicos y de partido estaban en ese momento tras estas leyes de reforma. Y obviamente los liberales... Se a particulares por precios irrisorios, y esos particulares, que también lo dice Anselmo de la Portilla, eran extranjeros, y se pusieron todas estas... todas estas propiedades, todas estas tierras que eran productivas, se pusieron en manos de extranjeros y en manos de los mismos industriales que también habían estado oponiéndose al desarrollo del país. O sea, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. México tiene este problema desde 1821, ¿no? Vamos a centrarnos otra vez al siglo XIX, no brinquemos tanto, y aquí se nota, allí está la cuestión, ¿no? Los liberales sí, retomamos de nueva cuenta, quieren este desarrollo para el país, no está mal, se busca, pero bueno, se daña lo que tú acabas de decir, y eso que todavía no hemos hablado de las comunidades indígenas, cómo se dañaron por esto, ¿no? Yo creo que hay expertos también en la materia que eso daría para un seminario sin problema, y en realidad explicar cómo fueron aplicadas las leyes de reforma. Como te vuelvo a repetir, o sea, el contexto quizás no haya sido el adecuado, pero la aplicación sí fue, o sea, nosotros las aplicamos, de ahí está. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues obviamente negativa. Lo acabas de decir, ahí está el punto central. Si las leyes de reforma en realidad hubieran tenido una eficacia plena, nos evitamos la Revolución Mexicana, así de sencillo. ¿Cuál era la bandera de la revolución? Tierra, libertad para los zapatistas, ¿no? Y los villistas, bueno, también buscaban los mismos anatemas, estaban prácticamente por... Y esto se veía desde acá. O sea, Lerdo de Tejada es un personaje que
muere muy joven, o sea, muere a los 43 años, ¿no? Y aquí ya estamos a la mitad de su vida, o sea, rapidísimo, o sea, también su vida fue ascendente, quizá por en el estatus donde se movía, la sociedad donde se movía. Bueno, fue ministro de Hacienda, si no me equivoco, de Juárez, ya para también, siendo ministro de Gobernación de Juárez, expiden las leyes de reforma, y bueno, otra de las cuestiones que también yo creo que hay que ponerle como etiqueta a el Lerdo de Tejada, si me lo permite, si ya le vamos dando seguimiento, pues la convocatoria para el himno nacional, ¿no, Juan Carlos? Ahí andaba, digo, aunque suena muy sonado, muy trillado, es algo de lo que también no podemos alejar a don Lerdo de Tejada, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y que es un himno santanista. Por supuesto, y sobre todo también compuesto por un conservador, que fue Francisco González Bocanegra. Como detalle solamente, bueno, antes del final, ya, así, cuando muere el Lerdo de Tejada, que es el 22 de marzo de 1861, por eso estamos dando esta charla, por ser un aniversario, una conmemoración de su aniversario luctuoso, 3 semanas después muere Francisco González Bocanegra. Es enterrado ahí en San Fernando, en el Panteón de San Fernando, Lerdo de Tejada, y bueno, pues, con pompa y caravana, ¿no? Pero luego ya le meten ahí a Francisco González Bocanegra, y la familia pues pega el grito en el cielo, no se llevaban bien, ¿no? Y era lo que toca decir, un himno santanista, compuesto por un conservador, porque que yo tengo antecedentes de que también Francisco González Bocanegra le compuso un himno a Miramón, y los alababa. A Santana le dedica de puño y letra, así. Hay un documento precioso que está en el acervo del Museo Nacional de Historia, que lo exhibieron hace no más de 3 años por una cuestión que tenía que ver con el himno nacional, y ahí del puño y letra de Francisco González Bocanegra, este himno se lo dedico, ¿no?, a Antonio López de Santana, y bueno, creo que esa es la estrofa 7 o la 5, la que está dedicada precisamente al guerrero inmortal de Zempoala, que es Antonio López de Santana, ¿no? Pero bueno, la convocatoria, ¿no, Juan Carlos? Vamos a ver esta cuestión de la convocatoria. Y esa es otra de las cuestiones que no podemos alejarlo, ¿no? Pues es que finalmente creo que desde el inicio de la charla, que desde que nombramos que era cercano hasta cierto punto a Lucas Alamán, yo creo que el Lerdo de Tejada sí tuvo esta parte camaleónica. Creo que el Lerdo de Tejada, de acuerdo a sus intereses, porque hay que decirlo, el Lerdo de Tejada fue uno de los personajes más ambiciosos, al igual que Juárez. Y eso también va a llegar el punto en que a Juárez le va a incomodar, porque le empieza a hacer sombra de Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, a la caída de Santana, como él tenía esta situación de tener amigos tanto conservadores como liberales, se va a mantener durante el gobierno de Juan Álvarez. ¿Cómo cae la dictadura de Santana? Pues recordemos que con la revolución de Ayutla, y obviamente con la revolución de Ayutla, pues sale Santana otra vez hacia el exilio y se crea una nueva administración, pero Lerdo de Tejada va a ser parte de esta nueva administración y le van a empezar a encomendar, como habías dicho, toda la cuestión hacendaria, porque si hay algo que debemos nosotros de reconocer la Lerdo de Tejada, es esta visión económica y el hecho de querer implementar en el país todos estos estudios estadísticos que le hacen mucha falta, la forma en la cual nosotros podemos entender el progreso de un país y sobre todo informarnos sobre él, pues es tener estadísticas fidedignas, y el país carecía totalmente de esto, y es Lerdo de Tejada el que desde la administración santanista y después la administración ya con gobiernos de la revolución de Ayutla, obviamente él empieza a trabajar en ello y empieza a darle otra dinámica a la forma de concebir la hacienda en este país y a la forma de cómo se debe de entender o cómo podemos estudiar el progreso. De hecho, en sus obras, en aquella que habla sobre, porque él va a publicar varios estudios, uno de ellos muy importante, pues es todos estos apuntes históricos sobre Veracruz, y ahí él empieza a hacer un estudio muy interesante, porque desde la llegada de Hernán Cortés y todo el periodo virreinal hasta 1853, él hace un estudio de cómo fue
evolucionando el comercio y cómo fue evolucionando el desarrollo económico en este país. Entonces, Lerdo de Tejada creo que también es un personaje que debemos de entenderlo con esta fascinación que él sentía hacia el comercio, porque esta charla la iniciamos hablando que su papá era comerciante, que la familia Lerdo de Tejada era muy apegada a la práctica comercial. Entonces, Lerdo de Tejada trata de llevar todo esto también a su práctica política. De hecho, ya después de que Juan Álvarez deja la presidencia de la República y se la cede Ignacio Comonfort de manera interina, pues Lerdo de Tejada también va a estar trabajando en el gobierno de Comonfort, pero de hecho Lerdo de Tejada va a tener ahí unas discrepancias con Comonfort porque él lo tildaba de tibio. Lerdo de Tejada era aquellos que quería ya los cambios rápidos, ¿sí? Y él quería aprovechar esta inercia que traían el gobierno de la Revolución de Ayutla una vez que habían triunfado, pues él quería aprovechar este momento para que se realizaran los grandes cambios. Sin embargo, Comonfort le estuvo poniendo ciertas trabas y aquí viene también parte del rompimiento con Ignacio Comonfort. De hecho, Lerdo de Tejada se va a presentar a las elecciones presidenciales y las va a perder en contra de Ignacio Comonfort. Obviamente también va a estar en esas elecciones Benito Juárez y por el número de votos, Benito Juárez va a quedar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero Lerdo de Tejada va a ser electo diputado y va a ser electo también en este nuevo gobierno, va a ser también electo magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Sí, y ahí te das cuenta ya la influencia liberal que tenía Lerdo de Tejada. Estamos hablando de 1847 y cómo fue increciendo, ¿no? Y hasta llegar ya a pelearles la presidencia de la República como Ford. Y venga, sí tuvo sus desavenencias también con Juárez, ¿no? Igual que, como tú dices, el viernes platicábamos con Jesús González Ortega, sobre Jesús González Ortega, que también tuvo sus discrepancias con el benemérito, ¿no? Lerdo de Tejada tampoco fue la excepción, o sea, existía tanta pasión dentro de la ideología, existía también un interés de querer ocupar el cargo público. No sabemos, yo creo que tendríamos que pensar alguna manera de poder interrogar a los personajes para ver también si existía en realidad un interés sumamente patriótico, aunque suena en letra, habría que verlo también, ¿no? De manera, bueno, todos son patriotas, al término de lo que dice Mark Bloch en uno de sus libros, La extraña derrota, todos son patriotas, ¿no? Regresando a la cuestión del siglo XIX, liberales conservadores nacieron en México, esta fue su patria, por tanto se hacen patriotas, y en ese sentido, creo que vimos o estamos dando dos visiones del Lerdo de Tejada, ¿no? Esta visión del liberal que tenía una cuestión del progreso a partir de la economía, a través del desarrollo, ¿no? Tú acabas de decir de las obras que escribió, hay otra que habla también sobre la hacienda y otra sobre el comercio exterior, la influencia del papá en la educación, otra vez vuelve a retomarse de nueva cuenta, y sobre todo, igual sobre el comercio, esta visión de querer ya cambiar al país, o sea, una pacificación, vamos a llamarlo desde este punto de vista, hay que dejar la vía armada y hay que pensar en el progreso, pero partiendo desde una visión completamente distinta al cuartelazo, al levantamiento, a la ideología que puede ser la liberal, la conservadora, y lo que tú acabas de decir, o sea, también se llevaba con liberales y conservadores, y creo que también lo demostramos ahorita en la charla, ¿no? Como estuvimos hablando al respecto. Y bueno, pues... De hecho, adelante, esto no, que nombras, perdón que te interrumpa sobre pues también tendríamos que decir que Lerdo de Tejada fue el encargado de la educación lancasteriana. Cierto. O sea, esto es algo muy importante porque Lerdo de Tejada durante sus diversas gestiones, no porque se construyeran escuelas de primeras letras, él veía la necesidad de sacar de todo este oscurantismo a la sociedad mexicana. Desgraciadamente la sociedad mexicana estaba sumida en una ignorancia que no le permitía a la mayoría de la población, pues también sumarse al desarrollo económico y al desarrollo social de la nación. O sea, teníamos muchas carencias y entonces la parte educadora de Lerdo de Tejada también es muy importante porque él busca que se empiecen a establecer escuelas que sean gratuitas, escuelas que estén al alcance de cualquier miembro de la población y que esto permita también con el tiempo ir formando técnicos, ir dando
seguimiento a la educación para que las empresas se vayan nutriendo de estos nuevos obreros mexicanos. O sea, vamos, creo que esa es otra parte que sí le tenemos de reconocer al Lerdo de Tejada, así como dijimos que tiene esta situación de ser pro-yanqui, de ser pro-norteamericano, pues él también toma muchas de las ideas de educación que tienen los norteamericanos, los estadounidenses, y las quiere implementar aquí en México, pero sobre todo el método lancasteriano a mí se me hace sumamente loable que él esté tratando de sacar a la población, porque él, viniendo de una familia de comerciantes, creo que él se pudo haber quedado con estos privilegios que ya tenía como clase. Sin embargo, pues él también está pugnando porque las clases bajas de la población pues poco a poco puedan acceder al conocimiento y esto les permite tener una mejor calidad de vida. ¿Qué va a suceder cuando, para que vayamos poco a poco enfilándonos, amigo, hacia la parte más importante del Lerdo de Tejada, qué va a suceder cuando estalla la guerra de reforma? Recordemos que en 1857, en diciembre, estalla la guerra de reforma. Ignacio Comonfort se da un autogolpe de Estado, puesto que la Constitución del 57 no había dejado satisfechos a propios ni a extraños. De hecho, cuando él toma posesión en su primer discurso, Ignacio Comonfort habla sobre la necesidad de hacer cambios a la Carta Magna, puesto que no respondía aparentemente a los reclamos sociales y se estaba dando también la problemática de que muchos de los burócratas que se vieron obligados a jurar la Constitución, pues habían sido amenazados por la Iglesia Católica y se habían puesto entre la espada y la pared, porque si jurabas la Constitución de 1857, pues estabas excomulgado, pero si no la jurabas, pues también ibas a quedar en la calle. De esto también habla Castilla, que aquí también tenemos que hablar de patriotas, ¿no? Imagínense ustedes a estos personajes, una decisión tan difícil, ¿qué pones en la balanza? ¿Qué le das mayor valor? ¿A tu empleo con el que estás manteniendo a tu familia, a tu empleo que te permite llevar una vida digna, o pues tus convicciones? Exacto, tus valores espirituales, ¿no? ¿Qué prefieres, mantener tu empleo o te vas al infierno? Sí. A nosotros se nos hace muy fácil hoy en día probablemente tomar esta decisión, pero imagínense a estos personajes decimonónicos, a estos burócratas que pues tuvieron que decidir entre el sustento o jurar la Constitución de 1857, y Comonfort se va a hacer un autogolpe de Estado y esto va a dar inicio a la Guerra de los 3 años, o la mejor conocida llamada Guerra de Reforma. Y el papel que va a jugar Miguel Lerdo de Tejada va a ser de espía, porque él va a acordar con el gobierno de Benito Juárez. Recuerden que Benito Juárez sube al poder porque es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y entonces la Constitución del 57 dice que en caso de que el presidente en turno no esté disponible o que renuncie, pues obviamente va a subir al cargo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez toma el poder y les encarga a Miguel Lerdo, a Francisco Zarco, el periodista liberal, ya Ramón Guzmán, que se queden en la capital, y Miguel Lerdo de Tejada va a jugar aquí un papel muy importante porque va a ser prácticamente un espía. Los conservadores lo van a tener en la mira al punto en que él va a tener que pedir asilo al embajador Forsyth, al embajador norteamericano, porque lo quieren arrestar, porque entre lo que es Guzmán, Zarco y Lerdo se dedican a sembrar noticias falsas, a sembrar noticias que va a haber un nuevo levantamiento en contra del gobierno de Félix Zuluaga. Félix Zuluaga es el presidente conservador que va a deponer a Ignacio Comonfort. Recordemos también aquí, para darte la palabra, amigo, para que nos ayudes a ampliar esto, recordemos que Félix Zuluaga también en un momento fue liberal de hueso colorado. Sí. Sí, y es que no estaban, te digo, tan divorciados. Nosotros hablamos de enfrentamientos completamente a muerte, ¿no? Pero hay ejemplos claros que dicen que no. O sea, ¿cómo poner a mi biografía? A Miramón con Leandro Valle, ¿no? Los dos, uno comulgaba con los liberales y otro comulgaba con los conservadores, más en cambio mantuvieron una amistad bien estrecha, ¿no? Y eso no significaba que nada más donde se quisieran agarrar a trompadas, ¿no? O sea, había una cuestión que era de honor, que era de ideología, pero bueno, también
encontramos cuestiones que tienen que ver con ya algo más rudo, como la ideología de Leonardo Márquez con los liberales que reventó, ¿no? Estoy hablando de Melchor Ocampo, estoy hablando también de Leandro Valle, Santos Degollado, o sea, ahí también existían, y también de los liberales a los conservadores. Hay que ver todas estas pues las cosas que hizo Ramón Corona con los liberales, ¿no? Y también a este general militar que confundieron con Melchor Ocampo, que se apellidaba Ugalde, ¿no? Y que Taboada también lo confunde y mandan a fusilar a don Melchor Ocampo porque Ugalde había hecho una serie de linduras con los conservadores y venga, sí existía esto, pero yo creo que cuando ves a Lerdo de Tejada, ya político de alto rango, ¿no? Ya conocido en la sociedad mexicana, pues era difícil que también llegara a sucederle algo y no pasara cosas macro en ese sentido. Lo que tú dices es bien cierto, estuvo como ojo de hormiga el pobre hombre, pero a final de cuentas logró librarla, ¿no, Juan Carlos? O sea, sí. No pasó a mayores más que solamente estar en la mira y bueno, pues podemos decir que al menos llegó a déjame ver, ahorita te digo, si no me equivoco, es que ya me corrigieron la fecha y sí es cierto, yo dije 21 de marzo y es 22 de marzo cuando fallece, o sea, él muere a los 49 años, tipo, un chavo, o sea, para el siglo XIX, pues ya tenía una edad demasiado madura, ¿no, Juan Carlos? Y sobre todo pasando con todos este tipo de avatares que tenían que ver ya con un político que había tenido mucha acción y que de repente, o que había estado en el centro del huracán y de repente sale, ¿no? Sí. Ya no es el centro de atención, pero más bien en cambio se mantiene bajo la mira de los conservadores para evitar precisamente que vuelva a ser actor principal en las decisiones del gobierno liberal. Y es que obviamente los norteamericanos, que son quienes lo salvan el embajador Forsyth, obviamente ellos ya lo tenían en la mira Miguel Lerdo de Tejada porque sabían que él era estadounidense. Entonces también ya lo empezaban a ver como el probable sustituto de don Benito Juárez. De la Ciudad de México se va a trasladar hacia Guadalajara, en donde él va a enviar, junto con Santos Degollado, van a escribir ahí un manifiesto. Pero Lerdo de Tejada, cuando está en Guadalajara, él va a comenzar a plantear la posibilidad de que la única forma de salvar al país es la dictadura, porque si recordamos que él apoyó la dictadura de Antonio López de Santana, porque para muchos mexicanos la única forma de salvar a este país era por medio de una dictadura, para otros la única forma de salvar a este país era la monarquía, porque no todos estaban convencidos ya de las bondades republicanas, ya estaban cansados de que no veían los beneficios. Y de ahí Lerdo de Tejada va a pasar a sumarse al gobierno de Veracruz, el gobierno de don Benito Juárez. Ahí él va a estar también encargado de el Ministerio de Hacienda y va a tratar también desde ahí, pues llevar a cabo ciertas reformas, pero él mismo lo señala. No puedo llevar a cabo las reformas porque no hay dinero. O sea, también el gobierno liberal está totalmente quebrado y entonces entran las negociaciones para tratar que Estados Unidos les preste dinero y mandan a Lerdo de Tejada 4 meses a los Estados Unidos, y en estos 4 meses Lerdo de Tejada pues va a comenzar también a tejer ciertas relaciones con políticos norteamericanos. Sin embargo, va a llegar el punto en que Benito Juárez le va a poner un alto, porque le va a decir, espérame tantito, usted ya te estás extralimitando, porque Lerdo de Tejada quiere comenzar a hacer tratos con los gringos y llegar a acuerdos. Él quiere llegar a acuerdos para obtener los préstamos. De hecho, él ofrece que queden como hipoteca, como garantía, ciertos bienes de la iglesia y ciertos bienes de la nación en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Baja California. En algún momento también empieza a coquetear con la idea de por qué no ceder la Baja California, por qué no ceder Sonora, partes de Coahuila. Después va a cambiar de opinión Lerdo de Tejada y va a ser uno de los más férreos defensores de que no cedamos el territorio a menos que nos den una gran compensación en efectivo, porque lo que necesitaba este país era dinero, y ya se habían dado cuenta los liberales que para ganar la guerra necesitaban recursos, se necesitaba dinero,
Igual los conservadores estaban atrapados en esta disyuntiva porque los grandes puertos, se me fue la palabra, amigo, perdón, las aduanas estaban en manos de los liberales, pero tampoco estaban ya generando mayor recurso, porque además ese recurso se seguía yendo para pagar la deuda externa. Entonces, cuando está Lerdo de Tejada en Estados Unidos, obviamente, pues él ya se está dando cuenta de que su estrella está en alto, se está dando cuenta que él ya tiene el apoyo norteamericano, que él tiene un gran prestigio a nivel nacional. Y pues Benito Juárez se da cuenta de esto y le dice, no, espéreme usted tantito, usted es el de Hacienda, usted no tiene derecho ni tiene las facultades para estar haciendo tratos a nombre del gobierno federal, y pues tiene que regresar Lerdo de Tejada. Y cuando regresa a Veracruz Lerdo de Tejada, pues empiezan a dar ya las discrepancias muy fuertes, tanto con Melchor Ocampo como con don Benito Juárez, lo que va a llevar a la postre a que él renuncie al gabinete, porque si algo tuvo Lerdo de Tejada es que cada vez que sus ideas no eran aceptadas, lo primero que hacía era presentar su renuncia. En varias ocasiones no se las aceptaron. En 2 o 3 ocasiones Juárez no le aceptó la renuncia, hasta que va a llegar el punto en que va a hartar al gobierno liberal, que por cierto ya había despedido a Melchor Ocampo por las broncas que traía en contra con Lerdo de Tejada. Ya lo habían despedido, ya habían cedido ante las presiones de Lerdo de Tejada, pero va a llegar el punto en que Juárez le va a decir hasta aquí, Ya. Y le va a dar aire al Lerdo de Tejada. Y imagínate nada más, luego la cuestión que ya va a pasar unos años después con este pobre hombre de Melchor Ocampo, y aquí también con Lerdo de Tejada. Si quieres termina, amigo, yo nada más doy las exequias de don Miguel y listo, ¿no? Pues obviamente en el momento en que Lerdo de Tejada renuncia, Lerdo de Tejada de todas formas va a seguir participando en política. De hecho, va a ser partícipe de unas negociaciones que se dan con el gobierno inglés ya durante 1860. El presidente Miguel Miramón permite que se lleven a cabo, el presidente conservador, el presidente Miguel Miramón permite que se lleven a cabo estas conferencias entre liberales y conservadores. No van a llegar a un acuerdo claro. Obviamente Lerdo de Tejada va a tomar la palabra y va a buscar o va a aceptar que la Constitución del 57 se eche para atrás a cambio de que las leyes de reforma vayan. Sin embargo, esto a los conservadores no les va a hacer mucha gracia, porque ellos no solo estaban en contra de la Constitución de 1857, sino que ellos estaban en contra de las leyes de reforma. Se van a romper estas negociaciones, y Lerdo pues va a dejar nuevamente la política. Vamos nosotros a reencontrarnos, ya para ir cerrando esta charla, a Lerdo de Tejada, porque vuelve a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México se le va a dar la oportunidad de volverse a presentar a las elecciones. Ya una vez que acaba la guerra de reforma, Benito Juárez hace la convocatoria para las nuevas elecciones y se van a presentar 3 personajes: Jesús González Ortega, Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada. Estos 3 personajes se presentan a las elecciones. Sin embargo, ya la salud de Lerdo de Tejada ya viene mermando. Lerdo de Tejada va a contraer tifo. De hecho, la tifo, esta epidemia que llega a la Ciudad de México, llega con el triunfo liberal. De hecho, llega desde Veracruz, este brote de tifo. Aquí podemos recordar también que la tifoidea ya había afectado o comienza a afectar los campos de batalla. Un año después, Ignacio Zaragoza se va a ver infectado por la tifoidea y va a perder la vida. Lerdo de Tejada ya está infectado de tifo. Los periódicos dan cuenta de ello. Sin embargo, él sigue con su candidatura presidencial. Diversos clubes liberales comienzan a candidatearlo. Al parecer llevaba muy buen impulso. Tú hace rato nombraste a Leandro Valle. Cuando estaba haciendo esta investigación, de repente me encuentro con que Leandro Valle, el 19 de enero, se presenta en un club reformista en donde están candidateando a Lerdo de Tejada, y Leandro Valle es el único que levanta la mano y dice que él está en contra tanto de la trayectoria que trae Lerdo de Tejada por haber sido pro-norteamericano, como con su candidatura presidencial. Leandro Valle sí va a levantar la voz y va a estar en contra de esto. Sin embargo, Lerdo de Tejada no se va a presentar realmente ya a las elecciones, porque la muerte lo va a sorprender. El 21 de marzo se va a presentar
Benito Juárez en su casa, va a hacerle una visita al Lerdo de Tejada y el 22 de marzo Lerdo de Tejada va a perder la vida. Con esto se apaga esta estrella liberal, aquel que también pudo haber sido presidente, aquel que estaba haciéndole sombra a Benito Juárez, el impulsor de las leyes de reforma, el impulsor de la ley Lerdo y el impulsor de la economía nacional. Si bien podemos decir que Lerdo de Tejada tuvo claroscuros, podemos decir también que tuvo momentos momentos que podíamos tacharlo de entreguista, tacharlo también de antipatriótico. También debemos de decir que tuvo momentos brillantes y tuvo momentos en los cuales Lerdo de Tejada sí se vislumbraba, no solo para los liberales radicales, sino para potencias internacionales como lo era España, como lo era Inglaterra y como lo eran los Estados Unidos. Ellos sí lo veían como el próximo presidente, porque si algo tenía Lerdo de Tejada es que para los extranjeros era considerado un hombre cabal, un hombre honrado y un hombre inteligente. Ese es Miguel Lerdo de Tejada. Adelante, amigo, con las exequias. Bueno, ya nada más para igual, unos días después de la muerte que tú lo acabas de decir por tifo, hoy la tifo ya sin mayor problema, ¿no? Lo puedes, la puedes curar. Para el día 24 de marzo son las exequias. Fue un funeral tremendísimo. La ciudad se pintó completamente de blanco y negro. ¿Por qué? Hay un bando publicado para que se cumpliera el día 24 que pedía a la sociedad mexicana que pusieran en sus puertas una manta blanca y en las ventanas colocaran unos moños negros. Entonces, hay que imaginar la Ciudad de México cómo estaba. Ya vimos dónde vivía Sebastián Lerdo de Tejada, recorre lo que hoy es la calle de Madero, y esa lo lleva directamente hasta el Panteón de San Fernando. Allí es sepultado, ¿no? Está en el nicho número 20, que sería el segundo patio, no donde está el cenotafio de Miramón, sino en la parte de atrás. Y, como les acabo de decir, 3 semanas después, ingresará Francisco González Bocanegra. La familia de Lerdo de Tejada, pues obviamente pega el grito en el cielo, dice, no, ¿cómo es posible que aquí va a estar ese hombre? Pues no se llevaba bien. Es una de las otras cuestiones que tiene que ver entre liberales y conservadores. Y en 1897, cuando su familia lo traslada al Panteón Francés de la Piedad a una tumba familiar. Dice Héctor Ceja en su tesis sobre el Panteón de San Fernando que cuando lo exhuman después de 30 años de depositado ahí, parecía que no había tenido absolutamente nada. Estaba perfectamente bien. Y bueno, solamente para agregar, este tipo de personajes creo que merecen un poco más de biografías, un poco más de estudios. Sí lo existen, sí hay, pero sí hay que presentarnos al estudio un poco más profundo de don Miguel Lerdo de Tejada, este tipo de liberales que fueron de la primera ola de liberales, ¿no? Que comenzaron aquí en México con estas ideas progresistas, y las representaciones, bueno, pues aquí está, ¿no? Miguel Lerdo de Tejada. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con él? La tifo lo sorprendió, una epidemia como la que tenemos hoy día con el coronavirus. Ese tiempo era, para 1861, pues era la tifo y le tocó, ni modo. Pero creo que con esto cerramos, ¿no, Juan Carlos? La charla de don Miguel Solo Lerdo. decir, amigo, ahorita que hablabas sobre la familia de Lerdo de Tejada, se quedaron ellos con la casa del Empedradillo número 5. De hecho, por las leyes de reforma y por un decreto de Benito Juárez, nunca pagaron la hipoteca, y quien se afectó mucho pues fue Juan Alamán. Ya había muerto Lucas Alamán, pero la familia Alamán, que seguía siendo los albaceas de los bienes de los herederos de Hernán Cortés, pues se llevaron aquí un mal sabor de boca, porque la casa pasa a ser propiedad de la familia de Lerdo de Tejada. Cierro. Bueno, pues con eso concluimos, Rafa. Ok, no, muchísimas gracias, excelente charla, excelente conversatorio acerca, pues, de este gran personaje liberal que hoy nos desnudaron su historia. Tengo que confesarlo, me encantan, desafortunadamente lo digo así, pero bueno, lo he dicho públicamente, me encantan las historias trágicas. Claro, en historia es más feo en realidad, realmente, pero aquí pues estamos viendo una historia trágica,
porque pues un ser brillante que nunca pudo ser presidente de la República, para empezar, y en segunda, pues le llegó la muerte de una forma, pues sí, lo vuelvo a decir, trágica. Entonces, todo eso convierte a toda su historia en sí misma, pues ya en una tragedia, ¿no? Pero bueno, pues así también es la historia y así también es la vida. No quiere decir que siempre sea así, pero en este caso sí le tocó aquí en este caso, pues a Miguel Lerdo, ¿verdad? Así es. Así es. No. Pero, y bueno, eso en una acotación, pero pues se me vinieron otras cuestiones ahí a la cabeza, con todo lo que escuché. Y bueno, yo no sé si, yo creo que esto da para otro buen conversatorio, el tema de el contexto de de los liberales y los conservadores y cómo nos lo están manejando hoy en día, y como bien ya lo dijeron ustedes también, los términos están tan de moda, pero creo que están muy desvirtuados Sí. de la situación y el contexto histórico de la época en donde se utilizaron y el contexto actual. Pero bueno, esa parte sí me dejó ahí como para decir, hay que hablar de quiénes en realidad eran los conservadores, quiénes eran los liberales y cuáles eran sus ideologías, y por qué hoy a unos los nombran conservadores y a otros los nombran liberales, y creo que estaríamos como que al revés volteado, dijeran acá en el pueblo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión que sí quería ahí como comentar. Otra cuestión, bueno, ahí estamos hablando de un estadista, así por lo que me platican ustedes, estamos hablando de que es un personaje totalmente con visión estadista. También otro tema a tocar, el tema y bueno, y ahí Jesús, que es totalmente un experto tanto en la parte jurídica, pero más allá también creo que se ha vuelto un experto en la parte jurídica desde el ámbito histórico. Entonces, desde hablar de las leyes de reforma, darles efectivamente una desmenuzada desde la virtud jurídica, desde ese ángulo, ¿no? Y bueno, nuevamente volvemos a este tema de quiénes eran conservadores y quiénes eran liberales. Pues al parecer entonces los liberales eran los que estaban a favor, ¿verdad? Y es bueno comentarlo, del libre comercio, bueno, en este caso, y sobre todo pues, de dar esa venta de los bienes de la nación hacia dominio extranjero o de particulares, ¿no? Son varias cosas que me llegaron a la mente. Otra cuestión que la verdad, yo no lo tenía así tan presente, y es bien válido y qué bueno que nos lo hacen saber, el tema de la iglesia, ¿no? El tema de que también se ha estigmatizado mucho que la iglesia, acaparadora y todo. Ahorita, bueno, por lo que nos platicaron, bueno, me queda en claro también que en efecto, solo sencillamente, pues, le tocó estar en la circunstancia, a lo mejor sea a través de la creación de una ideología, pero bueno, no arrebataban, sencillamente de voluntad la gente lo daba, y bueno, es lógico que con el paso del tiempo, pues te vas haciendo de bienes a tal grado que pues era la institución en ese entonces, pues, la más rica, ¿no? Tal vez en este caso del país, por encima del propio gobierno. De hecho, tengo el dato que inclusive le prestaba al gobierno, ¿no? O le prestaba los contras, ¿no? Y eso. Y por último, bueno, el tema con el que también iniciaron de la idea clara de la patria y la identidad, no lo había. No lo había, y de hecho yo creo que hasta pasada la revolución tampoco lo había, y no quiero decirlo porque pues luego me dicen que yo porque soy partidista y todo esto, pero también, y ya lo he hablado y lo hemos platicado en otros tipos de conversatorios, un conversatorio bueno con ustedes es pues de alguna manera, así como yo a veces lo digo, de que no se puede hablar de finales del siglo XIX y que le terminó dando forma al siglo XIX la figura de Porfirio Díaz, pues no podemos dejar de lado, nos duela o no, al siglo XX si la figura del revolucionario institucional, más allá de las filias y las fobias, ¿no? Y entonces, con esto yo estaría cerrando, pero bueno, aquí mandan saludos, Abigail Pérez,
Y bueno, nos llegó una pregunta antes de cerrar y pues vamos a darles, es de Gregorio de la Portilla. Dice, ¿cómo era la relación entre Miguel y Sebastián Lerdo? Qué excelente pregunta. ¿Cómo era la relación entre Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada? Y yo sí les pediría que ambos me dieran su contestación. Para ya cerrar este exquisito programa, yo ya estoy nombrando paseos, aquí paseos por la historia de nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, con estos personajes. Por favor. Amigo, ¿gustas empezar? Adelante, sí. Bueno, la relación, de acuerdo a lo que yo estuve investigando con su hermano Sebastián, creo que no fue tan cercana, porque de hecho Carmen Blázquez, no es Vázquez, Blázquez, hace un análisis sobre la vida de Miguel Lerdo de Tejada y ahí mismo señala que la diferencia de edad no permite tampoco poder hablar de que, por ejemplo, Miguel Lerdo de Tejada haya sido influenciado por Sebastián Lerdo de Tejada. Lo que sí se considera es que Francisco Lerdo de Tejada, como ya lo había yo dicho, el hermano mayor, fue el que influenció a ambos. Sin embargo, también podríamos considerar que Sebastián Lerdo de Tejada pues fue el que hizo o el que continuó con la obra de su hermano. Sebastián Lerdo de Tejada sí llegó a ser presidente de la República, cosa que Miguel Lerdo por la enfermedad y por la muerte le fue truncada. Yo me quedo con eso, creo que la relación entre ellos, yo no encontré realmente muchos documentos o muchas alusiones a que ellos tuvieran una relación cercana. Sin embargo, sí encontré alusiones a que Sebastián Lerdo sí tuvo una influencia cercana de lo que fue Miguel Lerdo como su hermano mayor. Adelante, amigo. Aparte hay que ver que la culminación de las guerras de reforma, de las leyes de reforma, pero de guerras, las leyes de reforma pues se dan también con Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Vienen desde Miguel y terminan con el hermano, ¿no? La relación con Juárez, por ejemplo, esta también hubiera sido una muy buena pregunta y la traigo a colación a esta, Greg, porque por un lado vemos a Miguel con Benito, un Benito todavía de baja luz pública, ¿no? Baja luz política, ya hasta 1857, cuando ya empieza a despuntar el benemérito, y ya lo que es el Segundo Imperio y prácticamente la República restaurada, vamos a ver al hermano junto a Benito. No te podría, sinceramente, yo contestar al respecto. No he encontrado yo un archivo que diga que los hermanos se llevaban así. Quizá algún autor lo haya tratado. Lo que yo te puedo contestar es con alguna interpretación histórica y quizá sí la relación haya sido un poco lejana en el sentido de a lo mejor la familiaridad, pero lo que fue la política y la ideología, muy fraterna. Ahí estuvieron. Y sobre todo Sebastián, ¿no? Sebastián, que te digo, fue el que culmina con este tipo de ideología legal, que son las leyes. Sin embargo, amigo, aquí hay que también decir que Sebastián Lerdo de Tejada, a diferencia de Miguel, que Miguel tuvo muchas desavenencias con el benemérito, Sebastián Lerdo de Tejada sí fue muy cercano a Benito Juárez. O sea, creo que aquí sí hay una diferencia entre los hermanos. Miguel Lerdo era muy radical y era un crítico férreo de Benito Juárez, y Miguel Lerdo, durante prácticamente todo el periodo de la Guerra de Reforma y la intervención francesa, yo al menos no le conozco muchas críticas hacia el benemérito. Se las conozco después cuando viene la elección del 71, me parece. Sí, ya es cuando ya y también rompimiento, pero venga, ya estamos hablando de la República restaurada, ¿no? Exacto. Pero yo creo que ahí recae la diferencia de visiones. O sea, creo que Miguel Lerdo no era muy dado a negociar sus ideales, era muy terco, porque así también lo califican los personajes que tuvieron contacto con él. Era un personaje que no estaba muy dispuesto a negociar sus posturas, cosa que creo que en cierto momento Sebastián Lerdo de Tejada pues sí se alineó a las políticas de Benito Juárez. Obviamente Lerdo de Tejada, Sebastián me refiero, pues también veía cercano que iba a ser el heredero de Benito Juárez. Ya prácticamente él se vio en el 71 hasta que Benito Juárez decide postularse a la presidencia y pues lo hace en un lado, ¿no? Sí, y bueno, pues ya, nada más llegó la parca y le dijo a don Benito, no, tú ya no. Entonces que venga otro y ya es prácticamente cuando Lerdo tiene la chance, ¿no? Y ya tendrá sus desavenencias con Porfirio Díaz más adelante, pero en ese sentido sí, quizá.
pero podemos hacer la tarea, visualizar, hay biografías de Miguel Lerdo, de Sebastián Lerdo de Tejada, una de Fuentes Mares, muy, muy buena. Quizá por ahí venga alguna cuestión, pero vamos, es un epistolario del que habla José Fuentes Mares al respecto, y Bringas Nosti es el que pone un poco más de detalle, incluso está en la sexualidad de Lerdo de Tejada, ¿no? La sexualidad entre él y Benito Juárez, pero son otros temas, es otro conversatorio, ahorita solamente Miguel, ¿vale? Y rápidamente, saludos al maestro Leobardo Figueroa, que nos está sintonizando, el director de educación del municipio. Saludos, maestro. Nuestro municipio vecino de Teoloyucan. Así es. Bueno, pues igualmente saludos al maestro Leobardo, nos dice saludos excelentes conversadores, felicidades, son una garantía de la información, saludos cordiales, ya iba a decir conservadores, Juan Carlos. No, pero bueno, pues así vamos a despedir, pero antes sí quisiera ahora sí pude pasar, siempre como dar un pequeño detalle también tanto de la producción como de la producción de Actitud Transformadora, de Pelos TV, Oros Producciones, y también nuestros amigos de la Juventud Popular del Municipio Histórico de Teoloyucan. Voy a ponerlo a cuadro y nada más de favor me avisan si aparece, por favor, ahora sí que por favor. Pero y antes de eso, me dice que por ahí hay alguien aquí en la sala a que también quiero saludar, a lo mejor ustedes no lo ven, no sé si quiera salir a porque no me ha comentado y no lo quiero subir así, pero sé que nos está viendo, estuvo durante todo el programa, y saludar a nuestro queridísimo mentor, el profe Rafa Chávez Mora, excelente. Saludos, profe, abrazo a la distancia, cuídese, profe. Y bueno, pues ya nada más voy a pasar aquí, a ver, me dicen si sí sale, por favor. Claro, Rafa. Por favor, a ver, creo que es, a ver, así. Producción. Sí, ¿verdad? Ay, Dios, no. Según yo sí, por eso, pero no. No la vaya yo a regar aquí. Bueno, si no, la otra vez sí pude y ahora me está dando miedo. También da miedo a veces también da miedo esto de la tecnología, ¿verdad? Conservadores, son los conservadores, Rafa, que no te digan. Sí, ya estoy aquí, mejor nada más lo leo, pues sí lo puedo leer y se los envío, porque no va a ser que nos antes de tiempo, pero dice así. Y aquí ya lo tenía, pero bueno, dice, de Pelos TV y Actitud Transformadora, con T de Tratados, con T de Teoloyucan, otorgan el presente reconocimiento a el licenciado Jesús García Ávila, y en ese mismo sentido al profesor Juan Carlos Maldonado Sierra, por su destacada participación en el conversatorio Miguel Lerdo de Tejada, defensor del Estado laico, llevado a cabo de manera virtual el día 17 de marzo de 2021, firma un servidor, como productor de Actitud Transformadora, con Tratados con Teoloyucan, ahora sí lo dije así, el burro por delante, qué malo soy, perdón, pero bueno, el licenciado Aldo Zamudio Heredia, el productor de Pelos TV, y la secretaria general de la Red Juventud Popular del Municipio Histórico de Teoloyucan, ingeniero María Isabel García Franco. Y bueno, también mandamos saludos a Celina, que es la que nos hace favor aquí de llevar a cabo esto. Yo ya aquí me estoy perdiendo otra vez, pero bueno, aquí andamos. Bueno, pues agradeciendo como siempre, de verdad, que nos brindan todo este conocimiento, que lo quieran expresar, que hay gente que lo sigue, es difícil que la historia la sigan. El otro día alguien me dijo, dice, yo no aguantaba media hora de clase de historia y aquí casi nos estamos echando 2 horas y estoy contentísimo, pero bueno, así es esto. Esperemos que, yo sé que no será la última ocasión, sé que se vienen otro tipo de cuestiones, y pues aquí nosotros, pues encantadísimos, porque al final, ya muy en lo particular, también soy un aficionado de la historia, y me encanta que haya más aficionados como yo y gente que le interese y que le apasione esto de la historia. Y nada más quiero cerrar, a lo mejor voy a hacer una muy mala conjetura, pero ya con esto de que también me gusta generar ahí cuestiones. Dicen que Benito Juárez llegó antes, unos días antes de que falleciera, no haya sido la de malas, ¿verdad? Que haya por ahí hecho de las suyas, porque bueno, en la política, entonces, digo, no hay casualidades en la política, ¿verdad? Hay causalidades, pero bueno, no, así la dejamos. No, así se murió el tipo.
Sí, fue bueno. Circuito, sí. Bueno, entonces, Y de qué hecho, bueno. Perdón que te interrumpa, por favor, Rafa. De hecho, Benito Juárez ganó esas elecciones. Obviamente ya Lalo Tejada ya no se podía presentar ni a los eventos ni nada, pero Benito Juárez ganó esas elecciones, pero por un amplio... Sí, fue aplastante. Sí. Así es. Qué bueno, no, y hasta me está dando para pensar y platicar sobre las elecciones en aquellas épocas y en contraste con las actuales, cómo serían, pero bueno, ya son otros temas. Muy buenas noches. También gracias a todos quienes estuvieron conectando, quienes mandaron sus likes, quienes mandaron sus mensajes, quienes mandaron sus preguntas. Y pues esto fue su programa Actitud Transformadora con T de Tratados, con T de Teoloyucan, conversando aquí ya con nuestros historiadores de cabecera, Juan Carlos Maldonado y Jesús García, licenciados, profes. Fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.